Barcelona, y bueno, es autor de toda una serie de biografías de referencia, como por ejemplo La balada de Oscar Wilde, Los Goytisolo, de Jaime Gil de Viedma, la de Julio Cortázar, La gran ilusión. Ha escrito también novela, La grieta, El reloj de Hitler, La noche del diablo. También ha indagado acerca de la intimidad femenina y de la historia del feminismo en El ocaso del pudor. Trabaja también como crítico literario y este año pasado fue cuando salió esta que fue su última obra publicada, pero que sé que está metido ahora en otros berenjenales, o sea que dentro de, esperemos que poco, también nos descubrirá, o sea, nos revelará nuevas noticias. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y vamos a hablar de Pasolini, que es un personaje que quizás quienes, desde una capa superficial, el mayor conocimiento que tenemos de Pasolini quizás sea más relacionado con el cine, ¿no? Cuando en realidad Pasolini puede que sea de los últimos renacentistas del siglo pasado. Es un hombre que fue escritor, director de cine, dibujante también, una trayectoria muy amplia. Él nació en Bolonia en el año 1922 y murió asesinado en circunstancias todavía no aclaradas, pero desde luego la versión oficial no es la real. Él murió, como os decía, asesinado en Ostia en el año 1975. El libro, ya el título, esto de Pasolini, el último profeta, como os decía, ya es un poco premonitorio el propio título que os decía, refiriéndome un poco a esta característica tan renacentista del autor. Pasolini era, bueno, tras el estreno de su película Saló, los 120 días de Sodoma, es cuando él fue asesinado. Y hablaremos también de ese apartado, que es un apartado importante. Se le atribuye ese asesinato a Giuseppe Pelosi, pero parece ser que todo indica que él solo no pudo haber cometido semejante barbaridad. Porque la propia lógica de los hechos parece que descarta un poco que esto haya sido así. Antes de entrar a hablar de Pasolini, yo quiero hablar del libro, quiero hablar del por qué y del cómo. Y lo primero que se me pasa por la cabeza preguntarte es ¿por qué Pasolini? O sea, es un personaje tan complejo, tan complicado, que la primera pregunta que yo te hago es, bueno, ¿y por qué Pasolini? ¿Por qué no Fellini? ¿Por qué no alguno de esos otros directores italianos o de otro tipo del siglo pasado? ¿Qué te lleva a escribir de Pasolini? Bueno, José Luis, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por también a los responsables del RA y a la gente que nos acompaña esta tarde, esto en primer lugar. Y en segundo lugar, que es lo primero que me preguntas, porque de alguna manera algún día visualizas o te das cuenta de que efectivamente hay muchos directores sobre los que puedes intentar escribir. Yo, sin moverme en Italia, hubiera preferido a Antonioni, por ejemplo, o tanto los que has citado, Fellini, ya no hablemos Bertolucci, etc., con el cual él tenía mucha relación, ¿no? Pero es que Pasolini es otra cosa. Claro, esa es una figura, como bien dices tú, renacentista, polifacética, es un genio. De hecho, yo diría que es el último genio que ha habido en Europa. Genio, lo que entendíamos por genio. Otra cosa es que nos metamos en Ferran Adrià, ¿no? Nos metamos en la China, ¿no? Que no digo que no lo sea, pero el último genio al estilo renacentista, la persona que es pluridisciplinar, la persona que tiene variadísimos talentos ese es Pasolini. O sea, ha sido el último genio que ha dado la cultura europea, el último, no ha habido más. O sea, en el momento que este hombre es eliminado en el año 75, llevamos 45 años esperando otro genio. Ese genio no existe. Entonces a mí me gustaba eso. Y me gustaba el descubrir que era un genio más allá de su aportación cinematográfica, que a mí me interesa hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, no es mi director favorito, no ha hecho mis películas favoritas, no lo considero que sea un genio cinematográfico para nada, pero claro, es que el pack
que dirían hoy en día el lote, es apabullante. Es decir, yo podía haber escrito una biografía literaria de Pasolini que sería tan gruesa como esta. Otra biografía cinematográfica y de autor teatral en la línea de Calderón, nada menos, de Calderón en español, y haría otro. Y así sucesivamente. Entonces, en el momento que ves que es una persona con tantas facetas y que cada una de ellas te llevaría mucho tiempo de trabajo, dices, hombre, estoy ante algo importante, entonces algo importante, sin entrar en el aspecto profético, premonitorio, del que luego hablaremos, ¿no? Sí. Entonces, es que podía haberme tirado años trabajando en este hombre, años. Y no es que sea una de las mejores, es la mejor biografía por una razón, porque es la que incorpora más datos y más elementos relacionados con su final y su muerte. Y a título de curiosidad os comentaré algo bastante peculiar, que cuando este libro pues decidieron premiarlo, no sé qué, pocos días después recibí un mensaje de una investigadora italiana que se llama Simona Cecchi, y ella me dijo, es que yo estoy trabajando desde hace años en la muerte de Pasolini, cosa que yo no sabía. Era una periodista muy valiente y me dijo, oye, antes de que saques este libro, ¿cuál es tu versión de los hechos? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Qué crees que no sé qué? Porque yo tengo mi teoría. Y entonces nos pusimos a hablar y a trabajar juntos. Ella vio que yo me acercaba bastante, pero por conjetura, aquello que hemos dicho, a lo que no llega el biógrafo con datos, llega un poco con imaginación, ¿no? Y ella me dijo, no, es que yo sé más, entonces quiero que no falte en tu libro. De manera que se produjo una cosa rarísima, que antes de que ella publicara en Italia su libro que ha salido ahora sobre las revelaciones del caso, eso ya estaba incluido allí por generosidad de ella. Por tanto, claro, es la mejor simplemente por esto. Ya está. Una cosa interesante no hay nada más que hablar. Una cosa interesante del libro es que no es una biografía al uso, es decir, no es una biografía en la que el autor se limita a detallarnos anécdotas o historias, sino que hay una parte de aportación del propio autor, en este caso de Miguel. Aportaciones personales que vienen desde el punto de vista de la sociología, de la psicología, de la literatura, y eso entiendo que tiene un riesgo, porque de cara al lector, el lector que sea más avezado puede cuestionar la parte más interpretativa que pueda hacer el autor, pero creo que también como lector se agradece pues que no simplemente te estén dando una serie de datos pormenorizados, sino que también haya una serie de aportaciones. Yo ahora desde la admiración, porque yo soy una persona terriblemente caótica, quería preguntarte cuál es el proceso para elaborar estas 500 páginas, ¿no? Porque claro, yo por ejemplo, tú entras en internet y pones Pier Paolo Pasolini, y ahí hay la tira. Esto simplemente por lo que puedes ver a través de internet, más luego lo que se puede investigar. Mi pregunta es cómo se gesta, o sea, cómo funciona eso, cómo se trabaja para llegar a concentrar esas 500 páginas, ¿no? Bueno, yo creo cuando trabajas en biografías, que en definitiva es un retrato, es un cuadro, es una pintura de una persona, la clave es si tú eres la primera persona que pinta a ese modelo, a ese personaje o no. Si tú eres un pintor de corte y te han precedido otros y resulta que te toca hacer, pongo un ejemplo, un cuadro del emérito y le han hecho 200 cuadros al emérito antes que tú de entrada te basas, recurres, te nutres de los trabajos anteriores, ¿no? Claro. Si eres el primero que hace ese retrato, bueno, tienes las ventajas y tienes un poco las limitaciones. En ese sentido yo lo contrapongo mucho a Gil de Viedma, a la biografía que yo escribí de Gil de Viedma, que no había prácticamente nada. Y entonces, como no hay nada, tú tienes que hacer acopio de todo y sintetizarlo, ¿no? Pero a la vez inventas, y a la vez, o sea, eres muy libre, muy libre. En estas no eres tan libre porque hay tanta cosa, como me ocurrió con Cortázar también, había tanto que yo dije, yo no voy a entrevistar a nadie. ¿Cómo voy a entrevistar a alguien? Si la faena... Y aún así entrevisté a bastantes personas, ¿no? Tanto en Cortázar, Pasolini menos. Pero claro, en Gil de Viedma yo entrevisté a 120 personas,
100 que nunca nadie ha hablado de él y lo tengo grabado. Entonces está en función de si hay material previo, de trabajos anteriores que han hecho otras personas, con lo cual pues te vas orientando, escoges lo que quieres o no. Si no hay nada, prácticamente partes de cero y lo resuelves tú. En este caso había tanto que pensé, hombre, para el lector en castellano, que probablemente pues no le sonará el personaje, pero no tiene un acceso directo a todo esto, pues bueno. Y en ese caso no es un trabajo de apertura y de indagación, sino es más bien un trabajo de lectura y de síntesis, ¿no? Pero siempre, como dices tú, siempre... Pero que hay muchos años. Con la licencia, claro, sobre todo con la licencia además de los huecos, tú los llenas como quieres. Es muy interesante. Y en cuanto a los años, pues fíjate, es que claro, en casa, y siempre que digo casa, me refiero a casa de mis padres, pues era un personaje muy apreciado. Era un personaje muy apreciado. De hecho, en la Barcelona de los años 60 era un personaje muy apreciado por lo que fuera. Era muy apreciado porque era amigo de Terence Moix, era amigo de los de la Voix Divine, el protagonista del Evangelio según San Mateo era el hijo de un psiquiatra de origen vasco, pero que trabajaba en Barcelona. Es decir, era un hombre que había ido varias veces a Cataluña, especialmente a Barcelona. O sea, era una figura que, sin llegar a ser familiar, era una figura cuyo cine se valoraba, incluso los textos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando el día que lo mataron, el día siguiente, pues fue en casa de mis padres, fue un día duro, fue un día difícil. O sea, mi padre lo pasó muy mal, mi padre se cagaba en todo, vamos. No le hizo ninguna gracia. Y estuvimos hablando, yo tenía 17 años, y en Barcelona yo recuerdo aquel silencio, decir, aquí ha pasado algo muy gordo en Europa. Sí. Tan gordo fue que ese día murió Italia directamente. Italia fue ejecutada esa noche, ya está. Y por extensión Europa, pero esto ya hablaremos en otro momento. Sí. Ya está. O sea, yo te quería preguntar ahora sí, de una manera como genérica, ¿quién es Pasolini? Porque sabemos de este perfil renacentista, de su relación con la poesía, la literatura, la música, tocaba el violín también, el teatro, y con la retrospectiva de casi 50 años de su muerte, ¿qué queda de Pasolini? ¿Cuál es el legado? Bueno, yo creo que por un lado hay un legado, yo te diría que hay un legado artístico que te puede interesar o no. Es un legado cinematográfico importante en términos de valentía por un lado, luego de revisitación de los mitos clásicos. Esto es una faceta de Pasolini que no se ha explorado demasiado, pero todo lo que hace pues, de Edipo Rey, de Medea, todo esto es increíble, porque él revisita el mito desde una imaginería y desde un pensamiento que es anterior al peplum, es anterior a las pelis de romanos, es anterior a las túnicas, es anterior a esa representación, digamos, clásica de lo que tenemos asociado al cine. Es algo mucho más primitivo, más antropológico, ¿no? Bueno, pues él tiene distintos puntos de interés en cuanto al cine. Luego es el poeta italiano más importante de la segunda mitad del siglo XX, con permiso de algún otro, pero no, lo siento. Es uno de los 3, 4 poetas más importantes de Europa de la segunda mitad del siglo XX, cosa que nadie sabe, que da igual, da igual. Y luego, pero es así, o sea, sin discusión. Y luego es un tipo que como articulista, como ensayista, como periodista, como analista de la realidad, de lo que está sucediendo, es alguien que lo que son sus cartas luteranas, los escritos corsarios y tal, todo eso se tendría que estar leyendo constantemente. En las escuelas le dicen, no, usted no lea nada, niño, lea esto. Pues sabrá en el mundo en que está viviendo. Hoy, no hace 50 años, es cuando escribió. Entonces, solo esos 3 frentes, para mí, ya es una cosa que no tiene... En fin, aparte de que ya, hasta por curiosidad, los que estamos aquí, basta entrar en Google, porque hoy en día hay muchas cosas, y entras esta noche
y dices, venga, Pierpaolo Pasolini habla de la familia, habla de no sé qué, habla de política, y normalmente está traducido, está subrayado en inglés o en castellano. Escucha una entrevista de este señor 5 minutos. Hace 100 años que no has oído a nadie hablar así, 200. O sea, nadie habla así en el mundo. Hay cosas no he oído a nadie hablar así. Muy curiosas de los trabajos que él hizo, que luego hablaremos, que fueron totalmente innovadores. Vamos a hablar un poco de los orígenes. Pasolini nace en unos años cruciales para Italia, en el año 1922, cuando, el año del fascismo, sí, efectivamente, cuando varias fuerzas políticas concurren al poder, entre ellas el partido fascista de Mussolini. Él es hijo de Carlos Alberto Pasolini, es un militar que abraza el fascismo, pero además de carácter violento, mujeriego, ludópata, típico personaje. Típico. Alcohólico además, que pasó por la cárcel, y Susana Colucci, una maestra que retoma la actividad después de los dolores de cabeza que les da el padre, y también viaja con frecuencia, comentas tú, desde niño. Es hijo de militar, entonces estás moviéndote en función. ¿Qué influencias tiene cada uno? Porque la figura así como la figura de la madre parece que es la que de alguna forma ejerce una mayor influencia creativa en él. El padre, hay como una dualidad afectiva, que al final parece que se reconcilia, pero sí, pero no. ¿Cuál es la aportación familiar a Pasolini? Yo creo que lo que yo he llegado a pensar es que él tenía fascinación por el padre, y el padre era una figura en los 2 o 3 primeros años de su vida con la cual él sentía plenamente identificado. Pero tengo la impresión de que él presenció un episodio como de violencia sexual asociado a sus padres, y que esto le provocó un trauma. Podríamos hablar mucho qué es la violencia sexual, pero yo no voy a entrar aquí. Simplemente él vio algo como niño que no entendió. Yo lo quedo así, violencia sexual, habría muchísimo que hablar. Y en todo caso, algo se traduce en alguna escena de una película, no sé si Edipo Rey o así al principio, igual me confundo. Y donde él se queda así y se pone del lado de la madre. Una escena que hubo en la cocina, entonces, de uno de los pueblos en los cuales la familia el padre estaba, digamos, destacado allí. Y entonces él se quedó traumado y se puso del lado de mi madre. ¿Qué hace mi madre allí, encima de la... ¡Qué horror! ¿No? Y entonces esto ya le devuelve la cabeza del revés. Esto unido a que suposición mía, en parte. Entonces esto unido a que el padre era un conde arruinado, un aristócrata, alcohólico, violento, etcétera, pues... Pero bueno, a la hora de la verdad, su padre le protegió siempre, le fomentó siempre la vocación literaria. Es curioso, ¿no? Siempre Que siendo un personaje absolutamente, claro, un fascista clásico, violento y demás, y que... Yo dijo, mi hijo es un genio, claro, ese tío lo tuvo clarísimo, de lo que en serio, hay que ayudarlo, no sé qué, entonces cada uno lo protegía. Yo creo que era una persona hipersensible y por otra parte hiperprotegida. El padre le protegía la parte de la creación literaria, pero era exigente, y la madre le protegía en todo lo demás. El niño, que no todo, Bueno, aparte hemos de tener en cuenta que perdió a un hermano. Sí, el hermano segundo luchando en la guerra, creo que por el partido, bueno, lo mató, por el partido... Es muy complicado. Lo que tú ahora sugieres sigue siendo un tema complicado en Italia a día de hoy. El esclarecimiento de los hechos, se llama el incidente, no sé qué, de Porzus, bueno, es toda una historia. Lo que está claro es que deja una huella brutal, porque parece ser que la relación con el hermano era importante. Aquí lo que pasó es que como el padre estaba prisionero yo te diría en Libia o en Kenia, no lo sé, estaba prisionero a mediados de la Guerra Mundial, ya lo habían capturado los aliados, él se quedó pues, con su madre y con su hermano. Y entonces el hermano estaban siempre, era en la zona del Friuli, que ya sabes que son las traseras de Venecia. Sí, correcto. De Venecia a los Alpes, a los Dolomitas, ahora no recuerdo, hay 100 kilómetros y hay un territorio allí muy de frontera, ¿no? Sí, sí. Y aquello estuvo invadido por los nazis en cierto momento. Y él le decía al hermano, bueno, tú sube a las montañas a combatir, que yo me quedo cuidando de mamá. Y que me parece muy bien, pero claro, el hermano pequeño, Guido,
es el que iba allí con los fusiles y todo, hasta que lo pelaron. Un incidente, ya te digo, bastante oscuro, porque fue una traición de los comunistas, bueno, una cosa muy complicada. Y entonces esto a él le destruyó la vida, porque él se sintió absolutamente culpable de haber enviado a su hermano a luchar a las montañas por la libertad, mientras él le llevaba infusiones a su madre de jazmín, ¿no? Pero claro, pues esto es un episodio que a él se explican muchas cosas de él, el sentimiento de culpa, esa visualización como un nuevo Cristo, ¿sabes? Alguien que necesita ser castigado, y luego tiene mucha relación con su orientación sexual, no homosexual, que esto es una tontería, sino su relación sadomasoquista, su relación como masoquista, de algo que él necesitaba ser castigado por los pecados cometidos, que en realidad simplemente era este, no era otro. De hecho, hay en la página 39 tú explicas que él, siendo niño, ve una imagen de Cristo, sí, pues con un paño cubriéndole simplemente, y él fabula con algún día estar en ese lugar. Ponerse no quiere ser Superman, no quiere ser John Wayne, no quiere ser Indiana Jones, no quiere ser Jesucristo, quiere ser Jesucristo, lacerado con un trapo, ¿no? Sí. ¿no? Sí, ya te indica un poco, ¿no? Por motivos familiares, él pronto se instala con su madre en la región, como tú comentabas, del Friuli, una zona rural que para él consideraba como el primer lugar de la vida, ¿no? Sí, es un sitio muy bonito. ¿Qué consecuencias tiene? Porque ahí hay un cambio, ¿no? O sea, esa nueva geografía, aparte de la gente con la que él entabla amistad, esos chicos que él empieza a conocer ahí y que tienen unos perfiles muy distintos a los de las ciudades, ¿qué representa esa idealización que él al final tiene? Bueno, también en lo lingüístico, porque acaba escribiendo en el... ¿Cuál es el peso que tiene en la historia esta región de...? O sea, yo creo que esto es una parte que aquí se trata, y hay gente que lo ha tratado, pero en los últimos tiempos sí, los friulanos dicen Pasolini es nuestro, es del tal. O sea, él descubre allí un tipo de vida rural, campesina, muy antigua, con un idioma que no es el italiano, es el friulano, que sería muy largo hablar de Italia, ¿no? Sí. En Italia hay muchísimas lenguas, o sea, no es el bable, por decirte algo, o una variación de las... No, o sea, son unas lenguas pues con mucha literatura de base, con muchísimos siglos de tradición, pero todo esto se ha ido borrando, hasta el punto, y ahora me voy por las ramas, pero luego te enlazaré, que la gente no sabe, o yo no sabía al menos, que lo que unifica la lengua italiana es la RAI, es decir, la televisión italiana, a finales de los 50, principios de los 60, es la que dice, vamos a hablar un idioma. Esto es increíble. Es como si la televisión española, en los años 60, hubiéramos dicho, todo lo que se habla en España es una locura. Y se va a seguir el modelo de la televisión. De manera que la televisión italiana, la RAI, que tanta presencia tiene todavía hoy, es la que hace que dos lenguas totalmente distintas, la fiorentina, la de Florencia, que es la que se hablaba desde hacía siglos, se unifique con la milanesa, y que haya todo un nuevo idioma, que es lavadora, frigorífico, o sea, toda la tecnología. O sea, no existía una palabra en italiano para definir esto, ni en definir una motocicleta. Entonces, eso, nada menos que en Italia. Entonces, eso se consigue a través de la RAI, incorporando en la lengua tecnológica, ¿no? Y todo esto la televisión lo difunde. Entonces, fíjate lo complejo que es eso. Imagínate él, en la posguerra, el friulano, ¿no? Es que tú lo lees y es increíble. O sea, tú entras ahora en internet y buscas friulano y es precioso, pero te das cuenta que no es italiano, no tiene nada que ver. Parece romano, es una lengua de frontera, se parece más al conde Drácula, cosas así, que no al italiano de Nápoles. Entonces, eso solo en el terreno lingüístico. Y yo creo que en realidad él descubre en la tierra de la madre, el punto de vista campesino, muy puro, donde las relaciones son muy directas, muy limpias, muy antiguas, incluso el erotismo que él empieza a desplegar allí, pues es muy sano, muy directo, o sea, no hay
es muy de iniciación, como ocurría en España y en Grecia y en cualquier país. No, la ciudad es la que corrompe todo. Por eso el Señor Jehová, pues Dios se carga la ciudad, donde empieza la corrupción es la ciudad. Pero el punto de la vida que él llevaba allí, por supuesto, no existía el concepto de pederastia, que es totalmente urbano, es decadente, aunque la palabra es griega, pero todo esto no, a nadie se le hubiera ocurrido, protestar porque un señor de 35 años tuviera relaciones con uno de 15, es que a nadie se le hubiera ocurrido protestar. Claro, es un disparate. Es un disparate, vamos. De hecho, estuvo muchas veces en la cárcel y demás, y hoy sería no parar. No parar, pero es que tú piensas que él, cuando a él tiene un lío, y de hecho se tiene que ir del Friuli por esto, en realidad es una encerrona de la democracia cristiana. O sea, a él no le persiguen porque lo hayan encontrado con chicos, porque encontraban a todo el mundo con chicos. El problema es que era una persona señalada políticamente, y como una persona señalada tenía enemigos y dijeron, vale, pues te cogemos por aquí, digamos, intentamos destruir tu figura pública, eres un maestro, entonces si eres un maestro de escuela hay cosas que no puedes hacer, tal. Pero fíjate si era un disparate, que años después se hizo yo lo vi por televisión esto, debe estar por ahí, un reencuentro de todos sus exalumnos del Friuli, que eran 30 o 40 tipos, y ya de mi edad al menos, y dijeron, oiga, dice, jamás nos puso la mano encima, el señor Pasolini, el mejor maestro que hemos tenido, a mí me arregló esto, al otro le arregló la vida, era cariñoso, ya está. Nada, el que diga todo esto es mentira. De todas maneras, a partir de aquel escándalo, que aunque no fuera mentira, volvió a ejercer de docente más tarde también. Lo que pasa es que yo allí no, él ya saltó a Roma, a la periferia romana, cierto, sí. Y salió a la periferia romana y además con mucho mérito, porque tenía que atravesar toda la ciudad para dar clases, tenía que hacer 2 autobuses y un tranvía, se tiraba como 2 horas y media de desplazamiento ida y 2 horas de... Pero bueno, entre los alumnos tuvo el guionista de La Vita e Bella, de la película La Vita e Bella, y esos eran sus alumnos. Claro, era una persona... Hablemos del papel de las mujeres en la vida de Pasolini, porque a pesar de ser homosexual, las mujeres tienen una importancia muy importante. Y de hecho, una de las primeras influencias femeninas corresponde a esta chica Giovanna Benporat. Benporat, sí. Sí, que era judía. Él la conoce en la Universidad de Ferrara y que la implica un poco interés o la lía con una revista literaria que quería montar. Y además es ella porque algo que, bueno, duró supongo que poco, pero fue la que un poco vino a cuestionar las simpatías que Pasolini tenía al principio del fascismo. Que ella le dijo, pero bueno, ella como judía que estaba... su familia, esto, otras mujeres que marcaron su vida, aparte de ella, fueron Silvana Mauri, Laura Betti, Oriana Falacci, María Callas, que protagonizaría Medea. Quizás el caso de la Callas es un caso muy especial, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco? Pues mira, por supuesto, antes decir que tiene su lógica el atractivo que tenía con las mujeres, porque en aquella Italia de posguerra y incluso de los años 60, el perfil masculino, incluso aunque fueras un hombre sensible, el perfil masculino seguía estando muy marcado por la educación, hoy dirían heteropatriarcal y bla 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 y toda esta historia, ¿no? Pero marcado un poco por eso, ¿no? Y en cambio él, desde el timbre de voz, respondía muy al perfil del amigo gay que tiene la mujer que se siente sola e incomprendida por los hombres, ¿no? Que es un clásico, con el añadido de la genialidad y el carisma que él tenía, porque claro, no es lo mismo que te quedes a tomar una cerveza en una terraza del Vendrell que en cambio te vayas al Festival de Venecia con este señor. Claro, es un pequeño matiz, ¿no? Es decir, te pones a llorar igual, pero lloras delante de los canales y es otro nivel, ¿no? Entonces eso tenía un gran atractivo en este sentido. Era muy comprensivo y muy seductor en esto, ¿no? Y hubo algún amor, ¿cómo se llama esa mujer? Aquella violinista que estaba en el Friuli, que tenía de vecina, esa mujer maravillosa. No, yo tampoco, pero se enamoró locamente, era mucho más mayor que él, ¿no? Y esa mujer se quedó
Claro, y de hecho él llegó a escribir una novela al principio de esa imposibilidad de realmente tener, encontrar un punto de encuentro en el cual pues ella me ama, yo la amo. Es decir, fue mujeres que decían, el momento más duro de mi vida es cuando comprendí que yo no tenía posibilidad ninguna con este hombre, porque no, esa chispa, pasaban todas las chispas del mundo menos esa, y si falla esa, pues un poco jodido también, ¿sabes? Y en el caso de María Callas ya fue la culminación de lo mismo, fue un choque de trenes, dos genios, y María Callas con esa actitud de primadona dijo, bueno, mira, tienes un par de amiguitos de 20 años, te gustan los hombres, bueno, ya ho trobarem, no pasa nada y tal. Y el otro le hizo ver que no era una paño a la francesa. Claro, es que una paño a la italiana no es una paño a la francesa. Que un parisino, un francés, esto lo hubieran combinado bien, pero gente romana, gente... entonces, pero fue una historia muy bonita, y él, yo creo que él también sufrió, sin duda. Sufrió porque se daba cuenta que estaba ante una maravilla de mujer y de artista, pero que en el fondo, y de hecho tiene varios, debo tener alguno por aquí, poemas dedicados a ella, que incluso se podría hacer un libro, porque aparecieron en distintos lugares, y podrías hacer poemas a María Callas Pasolini, y te salen 10 o 11 poemas muy bonitos, y ella destruida, vamos, destruida. Sí, uno de los grandes amores que ya al final... No, destruida, porque ya venía tocada de Onassis, y de hecho ella pensó, bueno, Onassis, esto no ha prosperado, he sido humillada o no he sido realmente considerada como yo debía, pero claro, para ella, si Pasolini la rescataba de ese lugar de humillación, para ella era la redención máxima, pero te dijo, hombre, esto no puedo, no puedo, claro. Pero hay un aspecto también que a mí me interesa mucho de esta personalidad tan poliédrica, y es el interés por todo el tema de las tradiciones ancestrales, por los aspectos sociológicos, lingüísticos, ya hemos hablado. Sí, exacto. Hay dos trabajos que me parecen muy innovadores. Esa encuesta que hace sobre el amor, preguntándole a los chicos, está en YouTube, a alguien le envié yo, a los primeros que os apuntasteis, os envié una serie de enlaces que los podéis ver en YouTube, y luego está el reportaje este maravilloso, que es flipante, que es el de Stendhal, donde hace la grabación de la moroloja, creo que se llamaba así, que es un ritual de despedida de los muertos, que es brutal. Eso se ve que es la zona del tacón de la bota, que es algo como muy atávico. Lo hizo con una mujer, es una directora que ahora no recuerdo el nombre. Él hizo el guión o algo así y ella filmaba. Quizás eso es un aspecto como muy también desconocido, ¿no?, de Pasolini, este interés por lo atávico, por el origen, por la tradición. Es que de alguna manera él percibe, porque esto lo ves como cuando cambia un país, ves que van a desaparecer paisajes y tipos, paisaje y paisanaje, ves que va a desaparecer. Y yo creo que si ahora los más mayores del lugar recordamos, sin movernos de Calafell, tú puedes recordar perfectamente las 200 barcas que había aquí, o 100 y pico de madera, que había una cantidad de fusta aquí terrible, y la cantidad de pescadores que había, y la de pescadores que yo he visto aquí. Entonces, claro, a mí me pilla en una edad que eres demasiado joven y que es como un eco, pero si yo en ese momento hubiera tenido la edad de ahora, o incluso mucho más joven, te das cuenta de que es un mundo que está desapareciendo a ojos vista, y que nadie hace absolutamente nada. Y que además no va a quedar huella ninguna. Yo, por ejemplo, ahora vengo de un sitio, de Cádiz, de un sitio que me gusta mucho, de un pueblo. Encontré un amigo mío, fotógrafo, que no hacía más que hacer fotografías abstractas de rincones, y yo dije, no, o sea, tú tienes que ir conmigo, porque yo hago fotos a personas. Y él dice, no, pero si es mi vecino. Y yo digo, no, haz una foto de tu vecino, porque tu vecino es un pescador de la bahía de Cádiz, que tiene 80 años, y no va a quedar ni una puñetera fotografía de este tipo. Nada, no va a quedar nada.
Y tú, entre tanto, haciendo fotos de una copa de un Aperol y Martini al lado de una virgen. Pues, tío, que no. Y es una manera caricaturesca de hablar, ¿no? Sí. Que son distintas sensibilidades de estar en el mundo que te rodea. Y él lo veía muy claro que se estaba perdiendo. Y la entrevista de Amor es increíble porque peina toda Italia y simplemente se dedica a preguntar a hombres y mujeres y niños y tal, ¿qué piensan? ¿Qué saben del sexo? ¿Qué saben del amor? ¿Qué piensan de que la mujer tenga más de un novio, por ejemplo? No un novio alternativamente, no, me refiero sucesivamente. ¿Qué piensan de que la relación... Y claro, lo que estás viendo se podría haber filmado en España y en Portugal y en Italia y en el sur de Francia, en toda Latinoamérica, donde quieras. Códigos de honor alucinantes, gente que incluso defienden que si hay un episodio de estos, pues te la puedes cargar. ¿Verdad? Hombre, pues usted está diciendo, sí, la marcha. Entonces, cuidado. Pero es que estamos hablando de que en aquel momento se está celebrando el Festival de San Remo. No sé cómo decirte. Y hay televisión, y hay... Entonces, esa coexistencia de lo que va a ser el futuro y de lo que está dejando de ser el pasado, esto es muy la clave de Pasolini, ¿no? Y ya no te cuento lo que tú comentas del ritual de los muertos, que son las plañideras. Es increíble. Esto antes de que uno cómo va abandone, subiendo el tempo es brutal. Esto antes de morir hay que verlo todo el mundo. Sí. Lo que era Europa en 1960. Italia, ¿eh? No te cuento Extremadura, ni Badajoz, ni Andalucía, no. Tal. Es un cuarto de hora que te quedas así. Sí, es un reportaje. Nunca he visto nada igual y nunca volveré a ver nada igual en mi vida. Los escándalos sexuales han sido, bueno, pues una constante en la vida. El interés por los jóvenes del arrabal va a ser parte, además, de una gran parte de su obra, ¿no? Sí, de su obra. Como Chicos del Arroyo, los chicos estos de la Borgate. Eso es por donde circulan buena parte de los personajes de sus obras. Háblanos un poco de esta... ¿Quiénes son? Esa fascinación por... Sí, yo creo que hay un elemento... hay esa figura del subproletariado, digamos, ¿no? Pero yo tengo una sensación de que tiene que ver, él lo decía en algún lugar, tenía que ver con la gracia. Es decir, él consideraba que las personas más interesantes son las que están en una etapa previa a la escolarización, cosa en la cual, como casi todo, yo estoy bastante de acuerdo. Entonces, él considera que es imprescindible conocer a la gente en la etapa previa a la escolarización, porque en el momento que tú ya instruyes y escolarizas a alguien, lo haces desde los puntos de vista, los parámetros, y ya estamos metiendo algo que no... Y sobre todo se pierde pureza y gracia. Y él decía, a mí me interesaba esto porque esta gente estaban poseídos por la gracia y tal. Y a partir de ahí, él denunciaba que la cultura incluye un elemento de corrupción y de destrucción. Y claro, esto puede ser un poco llamativo, pero yo entiendo lo que él quería decir. Dice, y en el fondo, solo la cultura vuelve a ser algo elevado cuando es elevadísimo. Pero claro, coger a alguien que viene... a ver si lo explico mejor. Si hay alguien que procede del medio campesino, rural, no te digo del medio obrero porque esto es diferente, pero alguien que viniera en aquella época, como fue toda España, porque el 80% del país venía de procedencia rural, del agro. O sea, hay un momento que si tú esto lo sustituyes por la cultura de preferencia urbana, tienes que tener cuidado, porque claro, nadie tiene en consideración esto. Pero la cultura urbana, ¿qué hace? ¿Cómo inoculas esto a alguien cuyo padre sabía cómo funcionaban las tormentas, las cosechas, los vientos, las lunas, las mareas? Y toda esta gente la reemplazas para que aprenda a sumar y a restar. Vete a la mierda, hombre. ¿Qué es que esta mierda? ¿Cómo te atreves a sustituir eso por esta basura? Y sobre todo porque no das más allá que esa basura. Y entonces todo lo que has perdido es mucho más importante y más fundamental para la evolución del mundo y tal que el saber, ¿no? Ya no hablemos de la tecnología, que él la intuyó, pero no pudo ver ya la basura definitiva, que esto lo asociaba a internet, informática, todo esto ya es
definitivo, esto ya es el incendio total. Si él llega a estar allí ya hubiera sido una cosa de extremo. Por una razón que también decía Junger en un diario suyo, decía, el problema no es que la gente que procede del campo, que es la mayoría de la humanidad, vaya a la gran ciudad, o vaya a la costa, o vaya a los lugares donde hay un progreso palpable. El problema es que el retorno es imposible. Es decir, por muy mal que te vaya en la costa, por muy mal que te vaya la ciudad, nunca volverás a la tierra de tus mayores. Siempre creerás que es un fracaso, cuando en realidad el fracaso es la puta vida que llevas ahora, y te la tragas. ¿Entiendes? O sea, y eso lo decía Junger hace muchísimos años. Y esto es una realidad. O sea, prefieres que el Estado te pague 500 euritos, que te arrañes 4 propinas, que hagas la temporada y estés compartiendo piso aquí con 4, no sé dónde, en las traseras de Calafell. Prefieres esto que volver al campo, donde en realidad estaba tu verdad, tus raíces, la verdad de tu familia, la verdad del hombre. Claro. Entonces, Pasolini es alguien que esto lo ve 50 años antes, ¿no? Y, pues, ¿qué voy a decir de alguien que ve esto? Pues que yo leo un autógrafo, ¿no? En el año 1962, bueno, a ver, Pasolini... saltando, sí. Sí, no, yo te voy lanzando ahí. Sí, por eso digo, ¿no? Pasolini, bueno, o sea, aparte de aquella visión, digamos, que él tuvo con aquel Cristo, luego él con 15 años se declara ya como la edad en la que pierde la fe, pero bueno, eso tampoco es innovador, porque cualquiera, cuando llega a la adolescencia, un poco como que se te caen todos los palos del sombrajo, ¿no? Pero en el año 62, estando él en Asís, en una celda, es cuando él le cae en sus manos el Evangelio según San Mateo, y ahí se le mete él en la cabeza filmar la vida de Cristo. Es curioso porque, bueno, ahora hablaremos también de Enrique Irazoki, que es finalmente en el casting que no acababa de encontrar, acaba dando con este personaje español de origen vasco, y hay algo que es muy llamativo en esto de Pasolini. Por una parte, ya hablaremos eso luego de Saló, pero Saló es una película maldita, es una película que sigue siendo brutal, hoy ves eso y se te ponen los pelos de punta, y sin embargo tiene el Evangelio, que es considerada por la Iglesia, o fue considerada por la Iglesia como la mejor película sobre la vida de Cristo. Entonces tenemos estas dos en una balanza, por una parte el malditismo y por otro una película que está bendecida por la propia. Pero es que yo creo que lo que tú comentas de los dos fieles de la balanza es un poco lo que era su vida entre el cielo y el infierno. Pero esto lo habíamos comentado con mi padre. Mi padre dice, si yo escribiera una cosa sobre Pasolini, la titularía Entre el cielo y el infierno, porque era capaz de elevarse a las alturas más sublimes en algunos momentos y luego estar navegando en las zonas más oscuras. Hay dos Pasolinis. ¿Quién es el Pasolini del Saló y quién es el Pasolini Yo creo que el del Pasolini del Saló, es que lo hablaremos luego, es fruto de un total impacto. El Pasolini del Evangelio, que son 10 años antes, hay que considerar que está viviendo y está participando y recibiendo todas las energías que hay a principios de los 60, la década prodigiosa, la década de la esperanza, la década de la igualdad, de los derechos de la mujer, de que la Iglesia empieza a registrar la apertura, especialmente por parte de Juan XXIII, y de hecho está dedicada a Juan XXIII esa película. Entonces ocurre que, claro, él está en ese momento un poco, que cree que el hombre, y en realidad el Evangelio, según San Mateo, es el más humano, es el más rojo, el más comunista, digamos, el más... Que es bastante crítica la película, porque para seguirla bien tienes que andar parando, porque los mensajes son... Pero se le acusó esto, se le acusó de que era un Cristo que salía y empezaba a repartir leña constantemente de palabra y obra. Y había un sector de la Iglesia que decía, hombre, ¿dónde está la ternura de Jesús? ¿Dónde está la piedad de Jesús? Es un Cristo muy duro. Claro, es un Cristo muy duro, pero muy activo, y hay anécdotas muy curiosas que cuando estaban grabando en la zona de Basilicata o así, en Matera, no sé, tengo que mirarlo, esto lo contaba el protagonista, Irazoki, decía, bueno,
era un comunista acerbo y total, que había ido a Roma a recaudar fondos para la causa comunista. Y entonces visitó a varios escritores y directores de cine, Italo Calvino, lo que sea, iba por ahí. Y el día que cayó en casa de Pasolini, el tío fue a pedir dinero para la lucha antifranquista de la Universidad de Barcelona. Fíjate qué disparate, que estaba en una célula comunista, no sé qué rollo. Y cuando Pasolini le va a entrar, lo sienta, llama a, yo creo que debía ser a la mujer de Moravia de aquel momento, quizá era el Samorante o así, y dice, otro vato al Cristo, encontraba a Cristo. Entonces sale en el salón y dice, tú no te muevas, no sales de casa, veremos luego la pasta, pero tú no te mueves porque tú eres Jesús. Y entonces el tío se quedó ahí y consiguió, porque entonces no se podía, autorización de los padres para filmar, porque el tipo no tenía 18 años todavía, no tenía 18, entonces hubo un problema de sindicatos, pues tuve que tal, y entonces dijo, vale, yo te daré pasta, pero tú trabajas aquí. Él no quería ir a Zoki de ninguna manera, meterse en el papel de Cristo. Me parecía que era, dentro de su concepción comunista del mundo, le consideraba que el castigo más surrealista que le podía caer en la vida es volver a Barcelona, no con dinero, sino haciendo de Jesús en una película de Pasolini, que era un homosexual reconocido. Entonces, para él debía ser increíble. Y cambió de registro cuando en las pausas del rodaje, en el sur de Italia, se le acercaban mujeres de negro y le pedían cosas. Es decir, por primera vez veían a alguien que se parecía a Cristo, que iba de Cristo por la vida, iba por ahí. Entonces se acercaban y le pedían pues, por un hijo que había ido a América, por una cosecha de no sé qué, una cabra que se había caído en un pozo, y le pedían cosas. Y entonces Irazoki tuvo una pequeña revelación, dijo, hombre, aquí está pasando algo. Y luego cuando fumaba en las pausas del rodaje había un par de tías que le tundaban. Cristo no fumaba, ma che fai, no fumaba. Le hacían apagar el cigarrillo. Entonces había cosas muy divertidas en el rodaje que contribuyeron no a la conversión de Irazoki, pero sí a decir, es alguien. O sea, Jesús todavía 2000 años después representa algo para la gente. Hablemos de Ninetto Davoli, que podríamos decir que es el gran amor, es el gran amor de Pasolini, al que él cree que realmente respira igual que él, y finalmente no, porque Ninetto Davoli se acaba casando con una señora. Ninetto es muy interesante lo que hablábamos antes de las normas y la pederastia, que él debía tener entonces pues casi 40, te diré, Pasolini, casi. Y Ninetto tenía 14 o 15. Pero no pasa nada, él fue allí, habló con los padres, dijo, a ver, vuestro hijo no tiene futuro, desgraciado, pues es mi novio y me lo llevo y ya está. Y los padres encantados de la vida. Nadie dijo nunca nada. En la Roma de cuando yo tenía 10 años, es que nadie se le ocurría ni discutir que un señor de 40 podía ir con alguien de 15. Nadie. ¿Estamos locos o qué? Nadie. Porque le daba cuartelillo, lo trataba bien. Claro, era la concepción antigua de la vida. Nadie se metía en la vida privada, lo que podía haber sexual o no sexual. Y salían los noticiarios en la RAI. Y el director, no sé cuándo, Pierpaolo, arriba en el aeropuerto, no sé qué, con el sur, ragazzo, no sé qué. Y veías a Ninetto con 15 años y es que nadie decía nada. Entonces, ¿qué coño ha pasado en esta sociedad, no? ¿Cómo muere Pasolini? Entonces Pasolini, bueno, no quiero acabar finalizando con lo de Ninetto. Está claro que fue una historia de amor muy importante. Es interesante matizar entre lo que es un gran amor, que en definitiva es el mismo amor que tiene Antonio Machado por Leonor, que Leonor tenía 15 y él tenía casi 40, cuidado, nuestro gran poeta Antonio Machado. Y una cosa es esto, que es defendible siempre, más allá de la ley, no interesa nada la ley, eso es una cosa. Y otra cosa son los encuentros sexuales, que tienen que estar regulados o no, y se tiene que ver qué se hace y qué no se hace, y en qué medida pues, son más consentidos o menos, porque esto ya es otro tema. Entonces, esto es interesante deslindarlo, más que nada para que mi opinión no fuera 100% malinterpretada. Con que sea 50% malinterpretada, ya estoy tranquilo, ¿no? Pero creo que es importante distinguir entre el amor, que está más allá de cualquier tipo de regulación de la ley, sin duda, y otra cosa es
lo que es un servicio sexual, lo que es la prostitución, entonces esto ya es otra cuestión, ¿no? Y él sufrió mucho porque finalmente este hombre, Ninetto Davoli, pues claro, él construyó, él lo trataba tan bien, lo llevaba por aquí, por allá, por el mundo, le compraba coches, botas, todo las horteradas, ríete de fiebre del sábado noche, es decir, lo convirtió en el gran hortera romano, y porque le satisfacía todos los caprichos. Entonces, al final él mismo creó, no un monstruo, pero sí alguien que ya no era el pastorcillo que aparecía bucólico y puro por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo y en otras películas. Es un tío encantador, además, es una maravilla de hombre, es un hombre maravilloso, pero lo convirtió en otra cosa. Todo el día con Ferraris, con no sé qué, madre mía, y encima se me casa, y encima tiene 2 hijos, entonces para él ya fue un hundimiento total, ¿no? Todo, y que él, siempre que se le preguntaba, él siempre decía que él no lo había abandonado. Y esto, yo creo que hay una pataleta por parte de Pasolini, comprensible, porque Pasolini lo quería todo, y en cambio el otro pactó con la mujer, dijo, no, este es el hombre de mi vida, o sea, y de hecho, los 10 o 12 días antes de la muerte de Pasolini, él le acompañó a Estocolmo, a la ceremonia del Nobel, que no se la daban a no sé quién, le acompañó, siempre le acompañaba. Si Ninetto dejaba a la mujer tirada con los niños y se iba con él, porque donde había color, había cámaras y había nivel, era con Pasolini. Lo que pasa es que el otro no pudo resistir el concepto casarte, ¿no? ¿Cómo mi amor se casa con una mujer? Por favor. Pues ahí está, ¿no? Y te preguntaba por el misterio, no tan misterio, del asesinato de Pasolini. En origen parecía un turbio asunto no digo entre homosexuales, pero digamos un episodio muy sórdido, muy típico de la crónica negra que se podía dar en cualquier ciudad, porque además frecuentaban ambientes difíciles. Pero luego con el tiempo, de hecho a los 12 días ya se dijo que quien lo había asesinado no lo había asesinado solo. Desde muy pronto una segunda línea de investigación. De hecho habían robado había película. Exacto. Había una segunda línea de investigación enseguida, a los 4 días, porque había alguien de la agencia Reuters o no sé quién, que era amigo de Oriana Fallaci, de la gran periodista y escritora, que dijo, oye, no te creas tú que esto es lo que parece, porque sabemos, porque claro, ahí estaban periodistas americanos, que claro, era persona importante, tan importante en Italia, yo diría que bastante más que Almodóvar. Entonces alguien como Almodóvar siempre tiene a 5 periodistas detrás que lo están siguiendo, es decir, lo que son los celebrities, es decir, siempre hay alguien detrás, desde que sales de tu casa hasta que te vas a dormir, tú ni lo ves, pero sabes que esto no. Entonces, allí lo que ocurrió es que enseguida a Oriana le dijeron, oye, en la agencia Reuters llevamos varios días siguiéndole y sabemos que hay gente siguiéndole, y que esa noche le seguían 2 motos, un coche, parecía la romería del Rocío, vamos. Entonces, claro, había mucha cosa siniestra y fue una encerrona totalmente, orquestada desde los servicios secretos italianos, de preferencia a la democracia cristiana, de preferencia, pero con reclutamiento, o sea, lo que se hacía en aquella época era muy interesante porque había un vínculo muy estrecho entre lo que serían los grupos fascistas, parafascistas, etc., y el AMPA. O sea, no eran fascistas, no eran nostálgicos de Pasolini, gente que está en un castillo, o de José Antonio, no, era gente de muy mala nota, muy malfamada, y que pertenecían al submundo más cutre que podía haber en la ciudad. Y estos eran los mismos que estaban en los digamos, batallones parafascistas y esto. O sea, se le tendió una emboscada y hasta para quitárselo encima porque no podían más. O sea, nadie podía más con este tío, ni sus mejores amigos podían con él. Esto da para estar aquí horas y horas, como podéis ver, esto es muy entretenido. Yo quería, antes de terminar, no sé si tenéis alguna pregunta, si alguien ha leído el libro o alguien conoce sobre Pasolini, si queréis preguntarle algo a Miguel. Yo no voy a
extender, podría, porque no sé, esto, sí. de hecho habíamos hablado incluso antes, pero no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer para no monopolizar yo continuamente. Yo lo que sí, bueno, yo sabéis que siempre, aparte de hacer de entrevistador, hago de vendedor. El libro está aquí, no están para adornar, siempre digo lo mismo, cuesta 22 euros y os puedo garantizar que es un gran libro. Es un gran libro por lo que os decía además antes y además porque lo vais a llevar firmado por parte del autor. Quería comentaros, bueno, si no hay nada que preguntarle... ¿Sí? Una pregunta ahora, o si no me la haré yo a mí mismo. Pues entonces si tú quieres, concluir con algo que yo no te haya preguntado o que a ti te parezca relevante para... A mí me parece, por ejemplo, de tantas cosas que habíamos hablado, me parece para la época en que nos toca vivir, ¿sí? y lo que nos estamos enfrentando ahora, etcétera, me interesa dos ideas. Una, el fascismo de los antifascistas, y no digo más, ¿sí? Que llevamos varios años ya de fascismo de los oficialmente antifascistas, los tenemos por ahí en Madrid, bueno, en los centros de poder. Este es un tema, hace 50 años ya lo vio, o sea, libre del cielo del fascismo de los rojos, digo rojos en el sentido español, ¿no? Eso es un tema a tener en cuenta, advertencia para todos nosotros, que nadie se olvide que eso es fascismo, es otra forma, pero eso es fascismo. Cuando empezamos a meternos en la vida privada, cuando empecemos a decir lo que hay que hacer y lo que no, lo que tiene que haber en la calle, lo que no, por supuesto la orientación sexual de las personas, lo que se tiene que enseñar en las escuelas o lo que no, la inducción absolutamente perversa en gente súper joven y súper frágil y súper inocente de cómo ha de ser su orientación sexual futura. Todo esto es fascismo. Esto ya lo he dicho. Quien quiera hablar conmigo de esto lo hablaremos más largo. Esto por un lado, y luego esa otra forma de fascismo que es el hiperconsumo. Es decir, él decía una cosa, tenía un argumento muy interesante que decía: el fascismo, como el nazismo, en el fondo no llegó a penetrar en las capas profundas de la sociedad, y ni siquiera el franquismo, porque en el momento que se muere quien lo ostenta, sea Hitler, Mussolini o Franco, resulta que en 2 años todos éramos socialistas, o todos éramos comunistas, es decir, que en el pueblo, que es absolutamente mudable, y hablemos, pues esa gente, cuando se acaba y entran en otra. Y entonces él decía: yo he visto el fascismo de Mussolini durar 2 telediarios, durar 1 año, y el país convertirse en otra cosa. Esto es una verdad a medias, porque buena parte del fascismo mussoliniano fue reincorporado en la democracia cristiana, etc. Como aquí en España también podríamos hablar mucho. Pero en esencia la gente no va por la calle, se acabaron esas formas. Más sutil. Claro, es mucho más sutil. Él anuncia esto. Pero luego al final dice: el fascismo más profundo, el que jamás lograremos vencer, es la necesidad del hombre de consumir. Es decir, el capitalismo salvaje, el capitalismo terminal, que es el que estamos viviendo, que solo subsiste gracias al consumo, al hiperconsumo, y por supuesto al comercio de armas, pero aquí yo no entro porque no las compro, pero el hiperconsumo, o sea, esto es un fascismo mucho más profundo que el ir allí con los Ultrasur del Madrid con la banderita o los Boixos Nois en el campo del Barça. Es que no, o sea, lo realmente es eso, es decir, que te conviertan en una figura que tiene que consumir constantemente y además seguir las pautas que te marca ese capitalismo, ¿no? Es decir, la imagen de la mujer, por ejemplo.